Hola, bendecida tarde. Padecí un aneurisma cerebral. Yo doy clases en la universidad y un día estando dando clases le dije a los muchachos, permítame chicos tantito, me está doliendo mi cabeza. Me incorporo y me desplomo completamente. A partir de ahí yo ya no pude abrir los ojos, nada más escuchaba yo qué pasaba y en esos escuchaba a mi niño porque él estaba conmigo, gritaba, ayuden a mi mamá, por favor, ayuden a mi mamá. Y ya los muchachos se levantaron y me dijeron, profe, aquí la estoy sosteniendo su cabeza. Y yo, y ya le hablaron a la directora, bueno, llegó la ambulancia, ¿verdad? Pero a mí la angustia que me daba era mi niño, porque decía yo, ¿cómo se va a ir? ¿Con quién se va a ir? ¿Qué está pasando? Yo no entendía qué estaba pasando conmigo en ese momento. Ya la directora me dice, ya viene en camino su esposo. Y ya cuando escucho a mi esposo, dije, ya mi niño va a estar seguro. Bueno, me trasladan en la ambulancia a la clínica 1, ¿verdad? Y me van haciendo preguntas, pero yo en la ambulancia perdí ya el conocimiento, ya no me pude comunicar. Quedé completamente sin moverme, sin poder ver y sin poder hablar. Únicamente podía yo escuchar todo lo que iban diciendo. Llegamos a la clínica 1. Yo estuve sábado, domingo y lunes. No sabían qué tenía. Hasta que llega un doctor y le dice, todo da la impresión de que su esposa algo tiene en la cabeza, pero no sabemos qué es. Sabemos que aquí el sistema de salud los fines de semana no hay especialistas. Entonces mi esposo dice, ¿qué está pasando, no? Llega mi hermana, que es enfermera, y le dice la doctora de guardia, ¿sabes qué? Yo como veo a tu hermana, yo te recomiendo que vayas a hablar con la familia o el familiar y entren a despedirse de tu hermana, porque no reacciona y necesitamos entubarla. Entonces mi hermana le dice, ¿qué doctora? ¿Me está diciendo que prácticamente estoy viendo a mi hermana morir? Sí, le dice. No reacciona, mira cómo está. Y ¿cómo les podría explicar? Como en posición fetal. Y de ahí no me pudieron mover ya, así estaba yo. Entonces llegó un laboratorista y me quisieron sacar sangre y todo eso, pues me reventaron las venas de los brazos. Llegó otro doctor con un Doppler que utilizan para los ultrasonidos de las embarazadas y me lo ponen en la cabeza porque gracias a Dios toda mi hermana se acercó y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te duele? Y con mucho esfuerzo, por gracia de Dios, yo puedo decir cabeza. Y me dice, ¿ya la cabeza? Yo, fue todo. Entonces llegan con el Doppler y le dicen a mi hermana, tiene un líquido en la cabeza, pero no sabemos qué es hasta el lunes. Entonces le dicen a mi esposo que yo prácticamente estaba entre la vida y la muerte y nada más escucho el grito de mi esposo que le dice, ¿qué? ¿Cómo es posible? No, me están diciendo que la van a dejar morir ahí. Entonces yo escucho que mi esposo suelta el llanto y dice, Dios mío, por favor, no te la lleves. Y él cae de rodillas porque yo escucho el paz. Y yo dije, ay, Dios mío, están sufriendo por mí, pero yo también no sabía qué me estaba pasando. Y decía yo, ¿cómo me comunico? ¿Cómo le hablo? Nada. Entonces, para el lunes, ya descubren que lo que tenía era un aneurisma cerebral y ya me había reventado. Un aneurisma es tenemos arterias en la cabeza y a los lados en las paredes de esa arteria pasan unas venitas. Y esas venitas se van llenando de sangre, pero a veces la sangre no circula bien y se van haciendo como unas bolitas. Entonces, ¿qué pasó con esa bolita? Pues me reventó. Entonces mi esposo dice, no, me la voy a llevar a otro hospital, porque para esto llega el neurólogo y le dice, no tenemos aquí el aparato para hacerle la cirugía de la cabeza, hay que trasladarla a San Luis. Y le dice, pero yo te puedo decir que no va a alcanzar a llegar. O sea, por todos los caminos le decían a mi esposo, va a morir. Mi esposo se mueve con otras personas, su jefe le ayudó y me trasladan a otro hospital donde sí contaban el equipo. Llegamos el martes en la tarde, para esto no me querían dar de alta, tuvo mi esposo que firmar la alta voluntaria y me trasladan al otro hospital y rápido me hacen la tomografía y efectivamente ven
que hay una venita que está todo lo que da, pues sangrando, ¿verdad? Y le dice todavía otra vez el neurólogo a mi esposo, la vamos a operar mañana martes, pero dice, no te garantizo que ella viva porque ya tiene 4 días con hemorragia cerebral. El cerebro está lleno de sangre. Y si ella sobrevive, prepárate, le dijo, porque ella lo más seguro es que tenga secuelas, va a quedar postrada en cama o con alguna deficiencia física. Entonces, pues ya todo el mundo estaba con ese pensamiento, ¿verdad? En eso yo les digo, no podía hablar y como otra vez Dios me volvió a dar la gracia de poder decir, Padre. Y me dice mi esposo, ¿quieres que traiga un sacerdote? Y yo, Le hablan a nuestro párroco, el padre le dice, no puedo, estoy ocupado. Y me dice mi esposo, no dice, nadie puede venir. Y yo lo único que le digo, mira, Señor Padre Celestial, voy a copiar las palabras de tu Hijo Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me meten a cirugía, ¿verdad? Y me operaron y todo. Salgo de cirugía y cuando yo salgo de cirugía ya había un sacerdote esperándome. Uno, como Dios pudo, el Padre y yo, ahí nos entendimos, ¿verdad? Porque yo no podía hablar y yo no podía yo hablar. Y el Padre, bueno, solamente Dios y tú sabes tus pecados y todo eso, ¿verdad? Me dijo, te voy a dar la unción de los enfermos, me dio la unción de los enfermos. Y se voltea y me dice, te voy a dar la indulgencia plenaria. Así, y se acerca al Padre y me dice al oído, así que si Dios te llama a su presencia, te vas derechito. Pero yo me sentía muy tranquila, muy en paz. Cuando el Padre se fue, como a las 2 horas, los aparatitos empezaron a sonar. Y yo decía, ¿yo qué está pasando? De ahí yo me perdí. Ya no supe qué pasó. Para poder comprender esto, me ha llevado un proceso. Mis hermanitos, yo morí. Morí en esta vida por 10 minutos. Y en esos 10 minutos tuve un encuentro personal con nuestro Señor. ¿Y saben en quién se me presentó? En el Señor de la Misericordia. Yo me vi en un cuarto blanco, una luz completamente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, y yo veía a lo lejos una sombra, y yo hacía así, ¿quién es? No sé quién es, y me voy acercando despacito, pero inconscientemente yo no sabía qué había pasado, hasta que llego, así como estoy con el Padre Rayito, y me le quedo viendo, y le digo, Señor de la Misericordia, y me hace, pero con una sonrisa. Y él se me queda viendo y me dice, tú eres consagrada a mi madre, porque yo estoy consagrada al Inmaculado Corazón de María. Y le asiento con la cabeza y le digo, sí. Me dice, ¿y cómo se dice? Y yo me quedo así como, ¿cómo se dice? Y escucho la voz suave y dulce de una mujer que me dice, contesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu divina voluntad. Y cuando yo le contesto así a Jesús, el Señor de la Misericordia, me dice, eso, muy bien. Y en eso Él me agarra y me abraza y me pone sobre su pecho. Y lo primero que viene a mi mente es, estoy en el pecho de Jesús como el apóstol Juan. Entonces Él me dice, bienvenida a mi pasión. Y cuando yo volteo, porque Él está pues de la estatura del Padre Rayito, porque yo estaba así y yo giro mi cabeza y me le quedo viendo como diciendo, ¿cómo? Y me dice, esta cuaresma será diferente. Y entonces Él me tiene abrazada con este brazo y con este dedito me lo pone en mi frente y me dice, va a doler, pero aquí estoy contigo. Me lo pone así y yo empiezo a sentir horrible aquí en esta parte de aquí. Y yo le digo, volteo y le digo, sí, Señor, sí duele, aquí estoy contigo. Entonces, yo otra vez volteo y le digo, ay, Señor, y me dice, aquí vas a estar bien. Pobres de los que están allá abajo, porque se vienen tiempos bien difíciles, no muchos van a resistir. En eso yo volteo otra vez y le digo, ay, Señor,
mis niños, ellos no van a saber qué van a hacer, están chiquitos, no están preparados. Entonces él sonriendo me dice, el amor de madre. Entonces agarra y él me suelta. Él me suelta y yo empiezo a caminar hacia atrás. Pero no sé cómo giro mi cabeza a mi derecha y veo a mi papá y a mi hermano, que ya hace 5 años que ellos murieron, mi papá ya va para 20 años. Y mi papá solamente voltea así y se sonríe. Y mi hermano, yo volteo y él también, y se empieza a reír conmigo. Y yo les tiro la mano, porque yo no me quería regresar. Yo les tiro la mano y mi hermano me dice, tienes que regresar, todavía no es tu momento. Y yo le digo, ay, es que aquí hay mucha paz, aquí siento algo que nunca en mi vida había sentido. Le dice, yo aquí quiero quedarme. Y mi hermano, regresa. Entonces ya escucho que me empiezan a decir, doña Ivette, pues eran los médicos y las enfermeras. Y les voy a decir, yo no lo comprendí todo al inicio. ¿Por qué? Porque yo decía, efecto de la anestesia, a lo mejor lo aluciné, a lo mejor, hasta que ha sido un proceso. Y Dios me ha dado las señales que me indican que efectivamente fue ese encuentro con Él. Porque yo cuando fui al retiro de puntos, porque no les dije, al principio la cirugía estaba planeada que iban a entrar por la ingle, por como tipo laparoscopía. Pero resulta que el Señor dijo no. Me abrieron mi cabeza, mis hermanitos, y se las voy a mostrar. Aquí está. Me abrieron de esta parte hasta acá. Si se dan cuenta, aquí tengo la cicatriz. Y para esto, como también mis venas estaban reventadas de mis brazos, me pusieron un catéter que conectaba la arteria principal que tenemos acá, directo al corazón. Aquí tenía yo también otra cosita. Y le digo al Señor, ay Señor, nunca me hice un tatuaje y ahora tengo el tatuaje de la cruz ahorita que me pusieron. Y aquí lo tengo marcadito. Entonces, cuando yo fui al retiro de puntos, yo le pregunté al neurólogo, doctor, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó de qué, doña Ivette? Es que le dije, yo cuando salí del hospital llevaba yo una opresión en el pecho, le dije, y yo he trabajado en hospitales y sé que así les pasa a las personas cuando les dan los electroshock para que vuelvan. Le dije, ¿qué pasó conmigo? Ay, señora Ivette, eso es otra cosa, me dijo, que nosotros la vimos morir y no sabemos qué pasó con usted, porque cuando nosotros le íbamos a dar la noticia a su familia que usted ya había dejado este mundo, otra vez las maquinitas empezaron a funcionar. No sabemos, y ahorita por eso me alegré también mucho del testimonio del hermano, porque es cierto, dicen los doctores, es algo que la ciencia no se explica o no podemos nosotros entender qué sucedió con usted. Y ahora todavía dice, sabemos científicamente que un cuerpo sin oxígeno tiene secuelas. Y me dice, usted se nos fue por 10 minutos. No fueron 5 ni 3, fueron 10 minutos. Y la vemos y todavía le dijimos a su esposo, a lo mejor por ahí va a quedar postrada en cama o con la temblorina o con la pierna o algo así. Dice, y la vemos, dice, y no nos explicamos qué pasa con usted o qué pasó. Y todavía me dice el doctor, éramos 5 doctores con usted y los 5 no sabemos qué sucedió. No, dice, no entendemos. Y es donde yo como médico, dice, yo no profeso ninguna fe, no creía en Dios hasta lo que pasó con usted. Dice, porque con usted me doy cuenta que el último que tiene la palabra es Dios para decidir quién vive y quién no. Y segundo, dice, me doy cuenta que hay un Dios que existe. Dice, por lo que hizo en usted, señora Ivette, porque usted, repito, es para que usted estuviera postrada en cama. Entonces, mis hermanitos, yo doy el testimonio para la mayor gloria y honra de Dios y que veamos que Dios no es el Dios de hace 2024 años, no, es el mismo de hoy, ayer y siempre. Y Jesús sigue resucitando muertos y aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Qué aprendí de esto, mis hermanitos? A veces nos agobiamos ahorita con todo eso de los refugios. No hay mejor refugio. Primero, la mamá, la Santísima Virgen María. Quienes no estén consagrados a la Santísima Virgen, háganlo.
Nuestra Madre es la puerta para llegar a Jesús y al Padre Celestial, y ella es quien nos da el Espíritu Santo. La segunda puerta, Señor de la Misericordia, les voy a decir por qué. Porque dice una de sus promesas a quien reza la coronilla: yo el día de la muerte no me presentaré ante Él como juez, sino como redentor. Y doy fe de eso, porque no me cuestiono nada. Y no es porque sea santa, como dice el Padre, estamos en esa lucha. Pero Él puso todos los medios por su misericordia de que llegara ese sacerdote a auxiliarme en esos momentos. También tuve por ahí unos angelitos, ellas saben quiénes son. Entonces, en eso me da el Señor a entender a mí la importancia de estar en estado de gracia, la confesión, la comunión y la oración. Y obviamente no se diga el Santo Rosario, ¿verdad? Que es la escalerita para llegar al cielo. Entonces, no nos angustiemos que un lugar, que esto y que el otro. Si somos llamados a esos lugares, el Señor proveerá. Ahorita preocupémonos por estar en esa unión con Cristo en gracia. Muchas bendiciones, Dios les pague.